pesar de que es del pueblo y que se hizo para el pueblo, el que manda en el pueblo nos cobra 216 euros por utilizarlo. Como la mayoría sabéis, hace aproximadamente, en septiembre, hizo un año que entró en vigor la ley, el decreto ley 16 del 2012, por el que era un decreto de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud Pública. Realmente este decreto, lo que más que un decreto para garantizar la sostenibilidad de la salud pública, se trataba de una cuestión meramente ideológica, porque la única medida que tenía efecto era la de dejar fuera del servicio de sanidad a todos los inmigrantes que se encontrasen en nuestro país en situación irregular administrativa. Se dieron casos muy graves de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en España, personas que habían estado durante muchísimo tiempo viviendo en España, pero que sin embargo, como consecuencia de la crisis, o bien se habían quedado sin trabajo, o bien habían tenido cualquier otro tipo de problema, se vieron sin cobertura porque se quedaron en una situación un tanto irregular. En este momento se calcula que sobrepasan los 550.000 emigrantes en toda España, inmigrantes que están en esta situación, y aquí en las Baleares estamos por encima de los 20.000. La verdad que nosotros, desde nuestra organización, desde FACUA, que tenemos las oficinas en una de las barriadas que más están sufriendo o donde más cohabitan inmigrantes, estamos viendo casos realmente dramáticos. Pero este no es el problema es que la exclusión sanitaria de los inmigrantes fue el primer paso. Y en este momento ya se están dando casos de personas nacidos en España, españoles, el otro día en la asociación hemos tenido el caso de un matrimonio de Artá, un matrimonio joven, que los dos están cobrando la ayuda familiar, que no es un subsidio que contribuye a la seguridad social, o sea, cotiza a la seguridad social. Han tenido un bebé y como no están cotizando, no han podido dar de alta a su bebé en la seguridad social porque no cotizan. Es decir, este decreto de sostenibilidad empezó por los inmigrantes, pero va a terminar con la sanidad pública. La última parida que ha tenido el gobierno, con el Balear especialmente, con el tema de la sanidad, pues ha sido, que lo comentábamos al principio, cargándose el programa PADI, el programa de atención bucodental a los niños de entre 6 y 15 años, pues lo ha rebajado, ha modificado el decreto, lo ha rebajado a 14 años y además ha eliminado todo lo que es la atención sanitaria en problemas bucodentales, y lo único que hará es que si un niño de 15 años o de 14 años tiene una caries, antes se la trataban, ahora el médico lo único que hará será extraerle la muela. Consecuentemente será un niño que al final terminará o bien en el dentista, en particular poniéndole un implante, un empaste, o bien les quitarán la muela, con lo que los médicos y los pediatras dicen que lo que provocará es una deformación de la maxila y terminará necesitando aparatos y consecuentemente gastando entre 1.500 o 2.000 euros. Volviendo al tema del acto por el que estamos hoy aquí, bueno, con motivo de este decreto ley, con motivo de haber cumplido un año, pues Médicos del Mundo, que tenemos el placer de tener aquí a su presidenta, Celsa Andrés, presidenta en Baleares, Médicos del Mundo, con el soporte económico, y esto lo extraño, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, realizan un documental que recoge casos reales de inmigrantes que se han quedado en esta situación, y además recoge la opinión
de 20 personalidades de todos los ámbitos de la nación, desde periodistas, políticos, médicos, todas las personas relacionadas con el mundo de la salud, que nos hablan de las maldades y nos hablan de los problemas que tiene este decreto. El documental está dirigido por Javier Arcos, que es un médico y además un documentalista que trabaja especialmente en el ámbito de los documentales, en el ámbito de la medicina, y por Javier Jarillo, que es un realizador y un director de fotografía, que son los que han creado además la empresa que ha producido y que ha hecho el documental. Ahora veremos el documental. La verdad que es un documental que es realista y es en algunos momentos incluso duro, y luego pues procederemos a ni si somos o no somos de este país. Pero yo, como no soy el protagonista, los protagonistas son Maribel Alcázar, que es representante de la coordinadora de ONGs de las Islas Baleares, y Celsa Andrés, que es la presidenta de Médicos del Mundo. Yo, si os parece, si tenéis alguna cuestión, creo que estarán encantadas las dos de contestaros a cualquier pregunta, a cualquier duda que tengáis. Vale la pena que subamos. No, yo creo que si nos ponemos aquí, por lo menos ahí que la cámara coja. Vale. Así estaremos más. Yo creo que ellas tienen mucha más experiencia porque están viviendo situaciones reales como las que hemos visto, y tendrán bastantes cosas que decir. Y conste que el director, que tuvimos la suerte de que hicimos una proyección en el Cine Ciutat, y vino el director. La verdad es que fue una experiencia estupenda, y nos contó que habían obviado los más dramáticos, porque recogieron casos sumamente dramáticos, pero los habían obviado para que no pareciera que esto era, no sé, tocar tanto la fibra sensible. Y una curiosidad, al final, no sé si habéis visto un montón de colaboradores, se ponía ahí nombres y nombres y nombres. Esto se financió con un sistema, ¿cómo se llama? Confundi. Sí, eso es, siempre, siempre se me va. Bueno, que es aportaciones voluntarias de personas, de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de lo que fuera, de aportaciones de particulares, de cualquier persona, pero todas las personas que han colaborado estaban ahí. Por eso esa lista tan larga de colaboradores que era eso. No sé, yo creo que hay poco que añadir a lo que dice el documental. En todo caso, aclarar alguna cuestión, y es que tenemos en la cabeza mal puesto a muchas personas, y es que el sistema sanitario se financia con las aportaciones las aportaciones de los trabajadores, que no es así. Se financia con los presupuestos generales del Estado, con lo cual todo ciudadano que aporta con sus impuestos tiene que tener derecho. Lo mismo que se paga la policía, se pagan los bomberos, pues se tiene que pagar el Sistema Nacional de Salud, es lo mismo. Y no tendría que pasar a un sistema de aseguramiento. Esto además tiene un trasfondo político e ideológico muy desagradable, y es que volvemos a la beneficencia. Volvemos a la beneficencia para unos y el Sistema Nacional de Salud para otros. Y creo que esto es atrasar. Bueno, no creo yo, creemos todos, y mucha gente que sabe mucho más que yo, que volvemos a años oscuros de los que querríamos huir. Y bueno, no sé, también hay un tema que a mí me parece muy grave, que es lo que comentaba el periodista del Mundo, pero además es un hombre que sabe muy bien lo que dice, y es la fractura social que se produce. Es decir, hay mucha población que está convencida de que está bien que no se atienda a los inmigrantes. Porque además nosotros, que hemos hecho muchos acompañamientos a personas a las que no se ha atendido, cuando se llega a un centro, en algunos casos, afortunadamente no en todos, se llega a un centro de salud diciendo que no se ha atendido a una persona inmigrante, hay personas que están allí en centro de salud que dicen, pues muy bien, si no están aquí, que no pagan, pues que se vayan a su país.
A ver, esto desde el punto de vista humano no tiene sentido, porque además son personas que llevan mucho tiempo aquí, han estado cotizando aquí durante mucho tiempo, o sea que no están aquí de caridad solamente. Y porque además deberíamos recordar que muchos de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. Yo soy hija y nieta de inmigrantes. Mis padres se fueron a trabajar a otro país para poder vivir. Creo que cuando una persona hace eso para poder sobrevivir, se merece un respeto, como mínimo. Creo que Javier quería preguntar. No, yo quería la pregunta, a ver, en este momento en Baleares, ¿qué está pasando al respecto? Porque hubo un momento en que estaban aplicando mal incluso la propia normativa. ¿En este momento sigue aplicándose mal? Mira, en Baleares tenemos el dudoso honor de ser la comunidad donde con más rigidez se ha aplicado la norma. No solamente desde que se publicó, desde antes de que se publicara. En febrero del 2012 tenemos recogidos casos de vulneración de derecho. El decreto se publicó en abril y entró en vigor el 1 de septiembre. Por cierto, y entre paréntesis, día fantástico para publicar un Real Decreto, 1 de septiembre, gente que vuelve de vacaciones, nadie se entera. Este año también se han publicado el 1 de septiembre otros Reales Decretos. Esto está elegido el día. Se vulneraron desde el principio y se siguen vulnerando. No solamente se aplica con mucho rigor la norma, es que además en el Real Decreto está recogido que se tiene que atender a las urgencias, las embarazadas y los menores. Bueno, pues en los 3 casos tenemos casos recogidos de vulneración de derechos. De que no se han atendido, de que se les ha pretendido cobrar, y en algunos casos se les ha cobrado, y como mínimo se les ha puesto delante una factura que han tenido que firmar. Firman, si no la pueden pagar, firman un compromiso de pago, que como decía el periodista, uno está mal y firma lo que le pongan delante. Pero claro, eso significa una deuda con la administración. Una deuda con la administración significa, como decía Jan, es que si tienes una deuda con la administración, después no te van a dar los papeles, porque tienes una deuda con la administración. Es que esto es muy grave, esto es muy grave. Y aquí pasaba y sigue pasando. Hay que reconocer que desde que murió Alfapam, desgraciadamente, y que tuvo que pasar esto, se suavizó un poquito. El cartel que ponía allí en todos los sitios de se tiene que facturar y tal, pues ha desaparecido de casi todos los sitios, pero se sigue. Nosotros seguimos teniendo recogidos casos, ayer, anteayer y todos los días, viene gente que ha ido a urgencias en un hospital y se le ha pretendido cobrar. Si no tienen tarjeta sanitaria, se les pretende cobrar. Seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Y cada vez que vamos a los políticos a contarles la película, con nuestros dosieres de casos, no, estos son casos aislados, esto es una equivocación, no pasa nada, mentira, sigue pasando, hoy sigue pasando, y en Baleares especialmente, más de 20.000 tarjetas sanitarias se han retirado aquí. Eso es muy grave, y eso está reconocido por el consejero, lo dijo el consejero, más de 20.000 tarjetas. De esas 20.000, ¿hay algunos españoles? Pues todos son inmigrantes. Hay algunos españoles. Porque es que además hay un tema también que no solamente es esto que se cuenta aquí, es que hay después de esto, también como decía Álvaro, el presidente de Médicos del Mundo, ha habido otras cosas, porque los pensionistas pagan, copagan medicamentos, a todos nos toca pagar medicamentos, en el mismo decreto se suprimió el transporte sanitario no urgente, es decir, una persona que necesita acudir a diálisis a un centro que está lejano tiene que pagar, o muchas otras cosas. Aquí tenemos el foco en una situación, hay muchas cosas que afectan también a personas, a ciudadanos españoles, digamos así, gente que tenemos DNI, y nos afectan también. ¿No ocurría a muchos jóvenes que no habían conseguido trabajo y dejaban de estar con sus padres? Sí. Tenemos a un chico de 25 años, 26 años. Mayores de 26 años. Mayores de 26 años que no estén en situación de alta o asimilada al alta, no tienen derecho. ¿Qué situación de alta o asimilada?
Situación de alta es estar laboral. cotizando a la Seguridad Social, estar de alta o estar cobrando una prestación, cobrando el desempleo, tal. Si tenemos no sé cuántos millones de jóvenes de 27 Justo, años pues que justo, están pues así. justo, Es decir, que justo. mi hija que está estudiando cuando Mi tenga hija- 27 mi años hija no se va a tiene- quedar sin seguro. A ver, Pues sí. ¿qué pasa con en estos casos? Lo que pasa es que se buscan recovecos, se buscan parches, se puede poner con los padres en según qué situación, se pueden poner con, ¿sabes?, en según qué situaciones, pero se puede poner de abajo para arriba, pero de arriba para abajo no. Por ejemplo, tenemos muchos inmigrantes que están aquí y tienen tarjeta sanitaria, pero no pueden poner a sus padres. No pueden poner a sus padres en la tarjeta sanitaria. Entonces tenemos gente que está trabajando aquí, que tiene tarjeta sanitaria aquí, que tiene DNI de aquí, pero no puede poner a su madre, que está en una situación de que tiene Alzheimer, que tiene tal y que tiene cual. De todas maneras, una cosa con esto, lo digo porque ya ha pasado. Esto es como lo del poema de Brecht, cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Es decir, pensar ahora en, por ejemplo, el caso de mi hija, ¿no? Dices, bueno, tienes tal edad y tal, te la pones en tu tarjeta. Pero ¿qué pasa si yo me quedo en paro y hago todo el nivel de prestación? ¿Qué pasa si mis padres se mueren? Mi hija se queda, yo me quedo. Es decir, cuidado que la gente va a ir cayendo en cascada. Y aquí sí que ha habido ya... Mira, quería empezar, porque además me ha llamado la atención por el caso de la señora de cáncer, que el otro día, cuando hicimos en la Plaza de España, que presentamos esto con el Día Internacional de la Pobreza, junto con una obra de teatro, el señor, Eric, el que nos dirige la obra de teatro, con DNI español, y la mujer con DNI español, inmigrantes, pero ya con DNI español, ella murió de un cáncer y dimos vueltas por Médicos del Mundo, por Cruz Roja y por todos los lados, intentando conseguirle medicamentos, porque en una fase terminal se quedaba simplemente con urgencias. En este caso no había ningún familiar que la pudiera colocar, él tampoco podía, y era una señora con un DNI, ¿eh? O sea que esto a la gente de aquí, cuidado, o sea, hemos hablado del colectivo inmigrante y la gente piensa que a los de aquí no, cuidado, a los de aquí también van a ir cayendo poco a poco. En cuanto se muera el abuelito y los otros estén en el paro, bien, vamos todos en cascadilla detrás. Eso ya es una realidad, ¿vale? No, yo quería además comentaros, porque me lo he buscado de internet, porque a mí me impactó mucho. Me acuerdo el día que me llegó la noticia, estábamos precisamente apoyando a los de la plataforma afectados por la hipoteca, que estaban delante de la sede del PP. Lo que la Comisión Europea, a la que se había presentado que se pronunciara sobre el tema de Alfapam, le contestó concretamente a Willy Meyer, el eurodiputado de Médicos del Mundo, y la respuesta fue la siguiente, a ver, que esto es muy pequeño, no lo leo. A los inmigrantes irregulares presentes en el territorio del Estado miembro que no hay, o sea, la respuesta firmada por la comisaria de Asuntos de Interior, no sé qué era un nombre, sostiene explícitamente que la legislación europea no protege a los inmigrantes irregulares presentes en el territorio de un Estado miembro que no hayan sido interceptados. En concreto, la directiva tal, la conocida directiva de la vergüenza, que solo obliga a los Estados a proporcionar atención sanitaria de urgencia a los inmigrantes irregulares que estén sujetos a procedimientos de retorno. Es decir, si alguien confía que los señores de la Europa Esta de los Derechos Humanos, que decía el inmigrante, proteja algo, en pocas palabras nos vino a decir que Alfapam estaba bien muerto, ¿eh? Traducido en lenguaje popular, o al menos lo que a mí me llegó al alma, fue que la respuesta de Europa era ¿y qué más da? Yo me había planteado una pequeña reflexión al nivel desde donde estamos y desde un poco desde la coordinadora también de ONGs, de cómo estamos enfocando un poco toda esta temática a nivel de reflexión. Yo creo que en estos momentos podemos dividir entre todos que están las personas, que cada vez van a ser menos, los recursos humanos y los residuos humanos, ¿vale? Los que estamos aquí debemos estar en la categoría de recursos humanos, si servimos, servimos, y si no, se nos pasa a la categoría de residuos, y luego están las personas que evidentemente son aquellos que mantienen un estatus tanto y se reconocen más o menos entre ellos. Esa es una realidad que indudablemente cae con el tema de los derechos humanos, porque si hay gente que está perdiendo su condición de humana, porque hay que deshumanizar al otro,
para hacer estas cosas. Hay que darle otra característica, por la vía de lo técnico, por la vía de lo estadístico, por la vía de lo sé qué, pero hay que quitarle las facultades humanas. Porque si tú te reconoces en la mirada de esa señora que tenía cáncer, tú no puedes hacer lo que estás haciendo. Entonces, ese es el problema. Incluso el inmigrante se le deshumaniza. Es un inmigrante, no es una persona. El problema es en qué categoría, de qué manera nueva, con un lenguaje muy moderno, nos estamos reclasificando. Antes eran los esclavos, ¿no? Lo de la democracia de Grecia, pero se les olvida decir, Europa el centro del mundo y aquí la democracia, pero se les olvida decir que los esclavos no tenían ese derecho. Bueno, pues a esos esclavos modernos que están ahí. Esto por un lado. Segundo, como reflexión, es dónde situamos las responsabilidades de todo esto. Yo creo que hay que también ir valorando grados y niveles. Indudablemente no es una cuestión meramente local, es una cuestión de una ofensiva general y que la crisis parece más el instrumento para justificar lo que se pretende hacer que la causa de lo que se pretende hacer. La crisis viene muy bien, es un instrumento utilísimo y están contentísimos con él por lo bien que les está funcionando, pero hay unas responsabilidades que además se sitúan en un ámbito político, ¿no? Empezando por Europa. Pero es que cuando se estaba haciendo la Carta Europea y la Constitución Europea, que se hicieron reuniones y no sé qué, que estuvimos, me acuerdo, gente de la coordinadora y ONGs, ya veíamos que esto estaba así. Ya se perfilaba que esto iba a ocurrir y que desde Europa esto es lo que nos llega. Entonces, para empezar hay que plantearlo desde allí. Aquí, en el momento en que se cambia el artículo 135 de la Constitución, para lo que se tardó 15 días en poner de acuerdo los dos grandes partidos, se estaba abriendo la autopista para que todas estas políticas entraran. Porque hay que recortar. Ya está creado el instrumento para aplacar a una parte de la sociedad y para convencer y para jugar con la ignorancia de la gente y para autoconvencerse incluso, yo creo que a sí mismos hasta cierto punto, ¿no? Entonces hay unas responsabilidades que caen, pero que caen incluso, y yo creo que eso tenemos que empezar a asumirlo, sobre todo gente que luego a nivel incluso profesional trabajamos en la administración pública, que el Estado que marca todo esto, aparte de ser el Mariano Rajoy, la ministra de no sé qué y no sé cuántos, ¿qué es el Estado? Al final el último funcionario es el Estado, porque es el que está dando la cara y el que está haciendo de colaboración necesario para que eso ocurra. Y sí, lo siento mucho, ya sé que afecta y que es duro plantearlo así, a mí también me pasa. La señora que está en la ventanilla y le cierra la puerta al negro diciéndole, tú no entras. Es que lo de la desobediencia civil nos lo vamos a tener que plantear muy en serio. Y en este país llevamos un gran retraso. Precisamente es un tema que no hemos planteado y que no hemos trabajado suficientemente aquí. En otros sitios a lo mejor lo tienen más elaborado, pero nosotros, cuando hablas con los funcionarios, es la huelga y la no sé qué, no. Empecemos a cuestionar nuestro propio papel dentro de la administración pública, porque estamos haciendo posible que esas políticas se apliquen. Y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Le dejo pasar hasta la sala del médico o lo paro aquí? ¿Qué hago? Y sí, te enfrentas a un dilema muy duro y muy crudo, pero así nos lo están poniendo. Y habrá que cuestionarse dónde llegan los distintos niveles de responsabilidad ética de cada persona y qué valor le concede al individuo. ¿Es un asistido, es un usuario o es una persona? ¿Dónde lo colocamos y dónde lo catalogamos? Y también, de alguna manera, yo creo que por lo que ella planteaba, que esto desde la coordinadora de ONGs precisamente porque, por ejemplo, vemos que si todas las cosas se han recortado, el recorte mayor que se ha dado dentro del Estado ha sido a cooperación. El 70% de los presupuestos que se destinaban al desarrollo se han ido directamente al garete. O sea, esa ha sido la entrada más brutal. Es decir, no los queremos que se vayan. Puedo contar incluso algunas otras cosas de acoso que a nivel policial se están haciendo en la calle de forma muy discreta y muy de tapadillo, pero intentando meter miedo para que la gente se largue. No los queremos, pero paralelamente también nos cargamos hasta un 70% de políticas de los recursos de cooperación, cuando, lo siento, esto hay que decirlo, además hay una campaña y Amnistía Internacional se ha implicado mucho. Tenemos delante el famoso partido de fútbol de La Roja
en Guinea, ¿vale? Que qué curioso, se hace justo cuando Mariano Rajoy está allá, pero no hay intereses económicos, no sé a qué iba Rajoy, o para ver el fútbol, pero que supone además dar unas primas de 1 millón de euros a los futbolistas, un país donde el 90% de la población está considerada como por debajo del umbral de la pobreza, es decir, bueno, vale, esto ya por no hablar de las ventas de armamento y todo lo demás. Se recorta y se utiliza perfectamente la crisis. Ha sido genial para cortar esas políticas. Y cuidado, que de Europa, con la Declaración de París y con otras cosas por el estilo, llegaban las autopistas para que las políticas de desarrollo, de cooperación al desarrollo, que se estaban haciendo en España y de trabajo con esos otros países, se cayeran, porque a Europa no le gustaba ni un pelo lo que en España ha sido la cooperación descentralizada, que ha sido un ejemplo único en relación al resto de Europa, donde solo los ministerios de Asuntos Exteriores son los que aportan fondos controlados por intereses del Estado. Aquí eran los ayuntamientos, eran no sé qué, eso que ellos llamaban dispersión y poco eficaz, suponía que miles de ciudadanos nos hemos implicado en procesos, hemos llegado hasta el corazón de donde viene toda esta gente, conocemos esas realidades y hemos podido trabajar incluso con ellas, incluso en muchos casos tener impactos muy positivos de mejora. Bueno, pues eso se lo han cargado. Es el Estado el que lo regula, incluso con un criterio muy empresarial, y no va a pasar por la ciudadanía organizada, con lo cual también el déficit de demografía que se crea por ahí es brutal. Y el colmo ya es enfrentarnos a pobres contra pobres, o a pobres contra más pobres, ¿no? A pobres relativos contra pobres absolutos, a los que vamos a ir cayendo. Como reflexión última, yo creo que cada vez, ahora que está tan de moda decir la política no me interesa, que esa es otra de las trampas, creo que hay que decir que la política no se interesa y que no la van a hacer solo ellos, sino que la tenemos que hacer los ciudadanos, todos, cada uno desde el ámbito que más le guste o que más se le acerque, ¿no? Desde una asociación de vecinos hasta incluso un partido político, ¿por qué no? Desde donde sea, porque la política no puede quedar en manos de esta gente. Es que más les gustaría, que no nos interesen, ahí están las consecuencias, y que de alguna forma focalizar esa acción a algo que se planteaba además desde la coordinadora estatal, que el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza, porque el problema y la gran mentira es que no hay recursos, el problema es quién los tiene y quién los acumula y quién los sigue acumulando y quién, para no acabar con su acumulación constante, está dispuesto a hacer estas barbaridades. Por tanto, no tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de riqueza, tenemos un problema de acumulación a la que nadie le pone ni coto ni freno, y ese es el gran reto político que tenemos por delante, porque eso ni es científico, ni es administrativo, ni es técnico, eso es de decisión, como el principio de todo, como el hecho de considerar al otro ser humano o no ser humano. Es un principio de decisión política. Y creo que no podemos delegarle a nadie el que esto se tire para adelante, ni el administrativo del centro de salud, ni ninguno de los estados. De todas formas, el documental que hemos visto, lo que estamos tratando de los derechos sanitarios, realmente es una de las situaciones más dramáticas que estamos viendo en este momento con los emigrantes, ¿no? Con los migrantes. Pero la verdad es que se está focalizando toda la maldad que teníamos toda algo que teníamos dentro guardado, escondido, todo lo peor nuestro, de los blanquitos, de los que hasta hace unos días éramos muy buenos y ahora también nos estamos convirtiendo en pobres, los emigrantes. Si vosotros vinierais cualquier día de la semana allí a Songoleu, la verdad que os quedaríais pero totalmente asombrados de la cantidad de barbaridades que se están cometiendo con los inmigrantes. Desde un edificio con 12 familias de migrantes que lleva 1 año y medio sin agua. Desde el tema de las ayudas a los comedores, el tema de las subvenciones a los libros. El tema de las subvenciones a los libros están
tenemos que modificar todo este tipo de cuestiones porque la verdad es que el que las está recibiendo está cumpliendo con los requisitos que tiene que cumplir para recibirlas, pero no es realmente quien más las necesita. El transporte escolar en este momento se le está dando a personas que realmente cumplen, y además aquí hay una representante, una presidenta de una NUPA que conocen perfectamente este tipo de problemas. Se le está dando a gente que administrativamente cumple todos los requisitos, pero que no necesita el transporte público. Nosotros estamos viviendo situaciones de matrimonio que están los dos trabajando, que son los dos autónomos, que tienen un chalet valorado en 3 o 4 millones de euros y que tienen beca de comedor porque no tienen ninguna deuda con la administración. Y tenemos familias de negritos, además aquí en Calviá hay un problema de pobreza oculta enorme. Tenemos problemas de familias de negritos que tienen 2 niños que han tenido la puñetera desgracia de que tenían un coche muy viejo y un día les han puesto una multa, no la han podido pagar y no pueden acceder a las ayudas del comedor. Y no pueden darle de comer a los niños. Y yo estoy completamente de acuerdo que aquel que cumpla los requisitos pues tiene que tener derecho a aquello a aquellos beneficios que pueda tener. Pero es que tenemos taxistas aquí en Calviá y en Palma que tienen montones de dinero y tienen todos los beneficios fiscales del mundo. Becas de transporte a taxistas he firmado yo y las he tenido que firmar. O sea que, pero las he tenido que firmar porque es que cumplían todo. Las ayudas a los libros a los emigrantes del año 2011 todavía no se han pagado. El otro día decía que la iba a hacer. 170 se han reconsiderado y se han pagado. Y además, hace 2 días. Desde el año 2011, y además para que no tuvieran conocimiento, se publicaron en el BOIP, no se les notificaron la denegación, cuando eran situaciones que además que lo habíamos hablado con Maribel y lo habíamos tratado. Sí, yo creo que aquí hay una cosa importante porque ahí sí se ha ganado, aunque sea para 170 familias realmente con necesito, porque toda esta población tiende a esconderse, es invisible. No siento, no padezco, que no se me vea, que no deba nada. El chico africano lo explicaba muy bien. No me muevo, que no me pase nada, ¿no? Para no ser visible, para no... Y el caso de estos, bueno, conseguimos que 2 personas denunciaran el hecho, mover hilos por vía de abogados, mover hilos por vía de medios de comunicación, y eso el resultado no es que han cobrado ellos, es que han cobrado 170 porque de alguna forma se ha obligado a que se comunicara a todo el mundo y subsanaran. Bueno, en estos 2 casos, que además colaboré, a una de ellas se le negaba porque había, durante el tiempo de espera de la ayuda, le habían dado DNI. Entonces, el hecho de obtener el DNI, decían que no coincidían los números, ella lo había comunicado, pero eso lo habían considerado como un error. El cambio de empadronamiento de domicilio con el cambio de empadronamiento hecho, y el ayuntamiento alegaba que es que no se había notificado el cambio de domicilio. O sea, es que encima eran cosas. El problema es que cuando hay una diferencia muy importante entre lo que es legal, lo que es lícito y lo que es ético. Sí. Hablando del tema de la salud y del Real Decreto, a ver, están excluidos del sistema muchas personas y eso es legal. Es legal porque está escrito en la ley. Pero una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea ético. Y que además nos suponga un problema de salud pública, porque Alfapán se murió de tuberculosis, pero él era una parte de más de 20 personas afectadas por tuberculosis. Y eso es un problema de salud pública, ya solo mirando la parte egoísta. Pero es que además hay una cantidad tremenda de personas que están, y todos conocemos, hay muchas patologías crónicas. Nosotros vemos todos los días gente con cáncer, diabéticos, trasplantados. El dinero que vale un trasplante. O sea, hay personas a las que se les ha trasplantado un órgano y que después las dejan morir porque no pueden pagar la medicación, porque no se les da la medicación. Y si no se les da la medicación para evitar el rechazo del trasplante, se mueren. Y eso se hace así de tranquilamente. Se está matando. Así de tranquilamente se hace. Y eso es legal. Porque cumple con los requisitos de la ley. Ahora, pero eso es legal aquí
¿O hay leyes internacionales que están por No, encima? no, a ver, Bueno, ya eso- te lo he dicho, cuando te he dicho ya te lo he que dicho es Europa, legal, es legal que se haya muerto Alfafam. es legal de acuerdo ¿Y qué se puede al decreto de aquí, hacer? pero también es verdad que hay leyes internacionales, otras que no nos amparan. Es decir, hay, como comentaba el chico este de Amnistía Internacional, hay muchas leyes superiores. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en teoría, está por encima. Y España la ha No es de suscrito. obligado cumplimiento. Bueno, pero España la ha suscrito, y España ha suscrito un montón de acuerdos y de historias en donde el derecho a la salud era prioritario. Papel mojado totalmente, papel mojado. Por eso digo que es legal porque cumple los requisitos. ¿Pero quién de la ley. obliga a cumplir Claro. las leyes a los que nos imponen las leyes? Nadie, ¿Quién porque les son los que las obliga? hacen, Espero que alguien algún día. Pues no, Pero de no todas vamos a maneras, cambiar. esto es tan dispar como que en todo el territorio español, en cada comunidad se aplica de una manera. Además, porque en Andalucía no se aplica, porque en Cataluña se aplica de otra manera, porque en Galicia, por ejemplo, que es del PP, no se aplica. En cada comunidad se aplica de una manera. En Valencia, el día 1 de septiembre de este año, coincidiendo con el aniversario de la publicación del maldito Real Decreto, decidieron que las personas que estuvieran un año empadronadas se les daría la tarjeta sanitaria. No sé si se ha hecho, pero se dijo el mismo día. Y Valencia es del PP. Vamos. Quiero decirse que hasta tiene tan poco sustento legal, ya no humano ni ético, porque eso ya es indiscutible, pero tiene tan poco sustento legal esto, que dentro del mismo partido, dentro del mismo Estado, cada comunidad autónoma gobernada por el mismo partido están aplicándolo de forma diferente. Es evidente que eso no se sustenta de ninguna manera. Lo que pasa es que aquí somos más chulos que nadie. Aquí se sigue aplicando. Ayer, hoy, no sé si ayer, bueno, a mí me lo han preguntado esta mañana, pero han decidido la Consellería eliminar o suprimir o no convocar una comisión que se había creado para hacer un seguimiento de la asistencia sanitaria a los inmigrantes después de la muerte de Alfafam. Porque entonces se les revolucionaron las tripas porque salió en todas partes y dijeron, no, qué horror, esto no. Vamos a ver, hicieron una comisión que nunca se llegó a reunir. Porque además el consejero ha reconocido en una carta al Parlamento que es que no existía la comisión. Esta tarde la noticia era que ya no que existía. no existe. Yo cuando me lo han preguntado esta mañana, digo, esta comisión ni sabíamos nunca que se había puesto en marcha, de hecho no se había puesto en marcha, pero además han decidido que no se ponga en marcha, porque ¿para qué? Es que es la desfachatez por la desfachatez, pero esto, trasladado a un plano humano, cuando estás a pie de calle, cuando ves todos los días los casos que hay, pues como decía esta pobre mujer, que les pase a su familia, porque esto es una ley que se firma en un despacho, pero esto provoca muerte y angustia y dolor a muchas Pues personas. para eso hay que conseguir que el miedo cambie de bando, ¿no? Como dicen algunos, porque de momento ellos tienen el maletín con los billetes como para poder solventar y que no se vean en las mismas circunstancias. Entonces, por ahí habrá que hacer algo. De todas maneras, a ver, yo creo, y a lo mejor soy optimista, o quiero ser optimista, pero yo creo que esto acabará siendo, el Tribunal Constitucional acabará declarándola inconstitucional y acabará cayendo por su propio peso. Porque de hecho, poco a poco se va adelantando. No es la forma que ya quisiéramos que se derogara, pero poco a poco se van adelantando cosas. Y yo creo que lo único que no podemos hacer es callarnos. Pero también hay un problema muy grande y es el problema de xenofobia que se está creando. Sí, se está creando una fractura social. este tipo de medidas se están creando, o sea, están consiguiendo el efecto que realmente querían. Y es que la crisis es, como había dicho, es el instrumento, como había dicho Maribel, pero está creando porque nosotros lo estamos viendo. O sea, es que estamos viendo albañiles que llegan allí, que llegan al bar y cuando pasa un chico de color manchado de estar trabajando en la obra, le insultan. Por ejemplo, en Songoleu, con todo lo que hablan de enfrentamiento entre ellos no tienen ningún problema. Nosotros estamos viviendo cada día, que yo se lo digo a mi mujer, yo ahora por las tardes no voy a la oficina porque da miedo estar allí, porque hay y entre ellos no tienen ningún problema, o sea, lo provocamos nosotros mismos, ¿no?
los blancos estamos provocando los problemas con esta gente. Esto es como consecuencia de medidas como esta. Es como consecuencia. Y el problema más grande que hay con el tema de los recortes sanitarios es que esto no se queda aquí. Lo que comentaba al principio, tenemos el tema del PADI, tenemos todas las modificaciones, todos los recortes que se están empezando a hacer y que están utilizando ideológicamente y demagógicamente el tema de la crisis. Y lo único que están haciendo pues, es creando, como decía Maribel, cada día somos mucho más pobres, cada día son los mismos ricos, pero mucho más ricos. Tú, según lo que vayas a preguntar, ¿eh? No. És que de fet, si m'ho permets, un plantejament. Un dels problemes és plantejar-se, és molt interessant, jo vaig estar a la presentació de l'Universitat de Ciutat i vull tornar a estar aquí. És molt interessant, el que passa que a vegades també crec que hauríem de fer molta pedagogia que és molt transversal tot, no es poden centrar només en el tema sanitari. I expliques per què. Has comentat això que la gent s'ha de ficar més en política, no? La gent ha d'entendre el problema polític d'una forma molt més ampla. Has xerrat de fer, has dicho de que la gente, digamos, no firme los documentos, la gente permita que submissió, això. El tema és, si això ho acompanyes en què des d'un altre ministeri se farà una llei en què la submissió, les protestes pacífiques, tot això serà declarat, diguem, delicte. Clar, s'ha de fer entendre a la gent que una cosa va lligada amb l'altra, no només el sistema sanitari. El sistema sanitari lligat amb el tema de que serà delicte protestar pacíficament, lligat en què, i tornem enrere, en què havia una llei d'estrangeria, que ara això també té a veure amb aquella llei d'estrangeria de fa 15 anys, l'any 2000, era més o menys, té a veure. Una llei d'estrangeria que després el govern del Partit Socialista no va, diguem, tirar enrere precisament. Clar, a la gent se li ha de fer entendre tot això, perquè si mos quedem només en que és un problema sanitari, la gent no anirà a cercar més altres bandes. Dit la gent normal. No dic la gent que ens agrada la política o la gent que està molt ficada amb metges del món, amb col·lectius, amb associacions, no. Dic la gent normal, la gent que simplement surt de casa seva, va fer feina, se va a fer oci, se'n torna a casa seva. Aquesta gent se li ha de fer entendre que o fa un plantejament seriós o, com has dit, que ja han fet diverses referències amb el Torbrec. Un dia ens arribarà a nosaltres. No, hemos arribat con tot. Però és que n'hi ha... Home, lo de la insubmissió aquesta és molt important. Però dins del col·lectiu sanitari i dins de la gent que estan en els centres de salut i en els hospitals, hi ha molta gent que fa insubmissió. Molta gent. Sí, però... És a dir, la gent que està ahí també... Però també és normal que el funcionari tingui por. També és normal perquè els funcionaris se'ls està atacant molt de tots els àmbits. De fet, els funcionaris, el Partit Popular ha fet una cosa que no havia fet mai, que és atacar el funcionariat. Clar, per ells no és un problema. Ells tenen clar que per percentatge el 66% dels funcionaris no ens voten. Per tant, poden atacar el funcionariat. El 66% de l'immigrant no me vota, puc atacar l'immigrant. I així a tot. Vull dir, són, com heu dit, retallades ideològiques en les coses de crisi. M'ha agradat el comentari que hem de començar a deixar-nos de legalitat i començar a pensar en moralitat. Què és la moral? Jo, justament avui de matí anava pensant que cada vegada més s'ha de fer entendre que les lleis l'ha de fer la ciutadania i el que no és moral no hauria de ser legal. I això és el que hem de fer entendre a la gent. El que no és moral no pot ser mai legal. Per molt que les lleis ho permetin, per molt que Europa no hauria de poder ser així. I això ho hem de fer entendre. I això qui ho farà entendre som nosaltres dient-ho, insistint, s'ha de fer política. Fer política no vol dir entrar a un partit polític. En el meu cas no som objectius, jo milito un partit polític, però s'ha de fer entendre, s'ha de fer política, s'ha de participar tot el que se pugui, perquè si no, no arribarem a canviar. I sobretot el populisme barat, el populisme de... És que els immigrants són els que ens lleven les feines, és que aquest populisme arrela, i això sí que és preocupant. La gent no analitzes, però la gent arrela, la gent s'ho agafa com a... Si n'hi ha alguna cosa que ha sabut fer el PP, és propaganda.
Clar. No, tenen millor propaganda. I l'ha sabut fer molt bé, i l'ha sabut fer molt bé, com dia el periodista. O sigui, han atacat en alguna cosa que tenim aquí dintre. Que pensem que no som racistes, que no som tal i que no som qual, però ens han atacat ahir. I a poc, en lo dels funcionaris el mateix, exactament igual. N'hi ha un concepte general dels funcionaris no fan res, els funcionaris no sé què, els funcionaris no sé quantes, i han criminalitzat el col·lectiu de funcionaris. Després han criminalitzat el col·lectiu de mestres mestres catedràtics i totes que es posen per davant. És a dir, estan... Polítics, sindicalistes, i aquí només queda la COE. Només queda la COE. També està criminalitzat. I els bancs. Además, el gobierno ya está pensando que la gente estamos empezando a estar cansados y que es posible que a algún loco se le ocurra salir a la calle y dar otro 15M. Bueno, ahora el gobierno está modificando el decreto de seguridad ciudadana del año 92. De ese decreto hablaba yo cuando he dicho el cambio de ley. Donde prohíben terminantemente, o sea, van a sancionar a todo aquel que haga un escrache en el domicilio o en una institución y en el Parlamento. Y aquí ayer, en el Parlamento Balear, se aprobó prohibir que dentro del Parlamento Balear se utilicen palabras como franquismo, nazismo, dictadura. O sea, están intentando... Que ser educados. No podemos morir, pero podemos robar, però tenemos que ser educados. Que hi ha petits detalls a cada banda i s'ha de fer entendre que tot va junt, no és casualitat. Que un ministre fa una cosa i un altre. És una estratègia ideològica. Però la nostra obligació és fer pedagogia i fer-ho entendre a la gent. I quan passava aquest documental després sortir i dir, ei, però és que això va lligat amb allò, i allò, i crec tot nosaltres, no? Vull dir, crec que... Lo que pasa es que todavía estamos en una situación en la que yo no vengo... ¿Para qué voy a ir yo? Si va a ir, seguramente que va a ir mi vecino y ya. A ver quién me lo arregla, a ver cuándo sale el partido político que me lo arregle, el sindicato que me lo arregle, la asociación de vecinos que me lo arregle, o el Médicos del Mundo. ¿Sabéis cuántas veces nos llaman y nos dicen, y no podemos ir a Médicos del Mundo? No, perdona, ellos no te van a resolver lo que no te está resolviendo el servicio. Una cuestión que bueno, si tu estàs a la ciutat ho vaig comentar, però és que la ministra va dir que les ONGs tractarien els immigrants i ja està. Que la ministra va dir en un moment, després de quan va entrar el Real Decret, que no s'apurara ningú, que les ONGs tractarien els immigrants. Clar. Ja saben Madrid. En Castella-La Manxa van convocar a Metges del Món i va anar la nostra presidenta d'allà i va anar a parlar amb el conseller o el representant. I li va dir, això és així, li va dir, doncs donem 20.000 euros i tracteu els immigrants de la comunitat. Que és el mateix que dir, vos donem 20.000 euros i ja no protestau, vos quilleu i no molestau. Sí, és que allò era tan significatiu, bueno, la presidenta nostra es va fer la setmana. Punto final. Ni som, ni volem, ni podem, ni tenim per què tractar a ningú. I a més, 20.000 euros per fer què? És d'un desconeixement tan absolut de lo que passa en el carrer que, en fi, és humiliant. És que la societat està fent la seva feina. És humiliant. Si no fos perquè... No, però la gent corrent està fent la feina. Perquè si no això explotaria. És el que deim sempre. Si realment hi hagués tant de milions de persones sense poder menjar, que no tinguessin els predins, que no tinguessin els pares, no tinguessin els germans, això explotaria, perquè jo fotria foc aquí fos per els meus. Pero lo que no tienen calculado es cuando los colchones de autoprotección se van a ir cayendo. Y eso se les va a ir cayendo. Y nosotros, poco a poco, vamos a ir perdiendo el miedo, porque la misma rabia, la misma indignación, la misma tal, te va a ir perdiendo el miedo. Ellos se volverán más represivos, pero yo creo que nosotros también poco a poco nos vamos a volver más osados. Yo también soy optimista, o sea, dentro de la gravedad. Lo que pasa es que sí que no me creo que con esta, lo siento, es que me sale del alma, o sea, con esta manada de animales se pueda hablar. Yo lo siento, son inhumanos y te llevan a deshumanizarlos. Es que no les puedo reconocer rostro humano porque es que no tienen sentimientos humanos. Les da igual lo que les pongas delante. Y es difícil no.
Individualmente supongo que por no hacer esquemas y estereotipos podrás hablar con algunos, pero en general, yo no sé, es que están programados como robots, o sea, es que son así. No escuchan, no sienten, no padecen. Es guau. Y es muy difícil llegar a acuerdos, ni a diálogos, ni a nada. Ellos han roto esa posibilidad de los diálogos. Entonces acabaremos perdiéndoles el miedo, perdiendo el respeto, perdiendo ciertas cosas, hasta la buena educación, que es que al final se nos va a caer por pura necesidad de supervivencia. Bueno, lo único que no podemos hacer es callar, o sea que por supuesto. Ahí seguimos. Por supuesto, y bienvenidos Jiménez por la tarde, que caray.